En esta ocasión vamos a desarrollar el tema ángulos suplementarios. Este tema pueden consultarlo en la página 34 del libro de texto. Primero vamos a leer la parte del comprende para saber qué son los ángulos suplementarios. Dice que el ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de sus lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Además, dos ángulos que suman 180 grados, esos se llaman ángulos suplementarios. Es decir, cuando dos ángulos suman 180 grados, esos ángulos reciben el nombre de suplementario. Ejemplo, dice el ángulo del triángulo del que se desconoce la medida y el ángulo A son ángulos suplementarios. Vamos a ver entonces. Dice que en la parte resuelve, en el número 1, que calculemos el valor del ángulo indicado. Vale. En la parte inicial del comprende dice que el ángulo exterior se forma prolongando uno de los lados del triángulo. En este caso lo que hicieron fue prolongar este lado. Entonces prolongaron hasta acá y se formó este ángulo. Ese ángulo que se ha formado cumple con la propiedad de que la suma de los dos ángulos que están adentro del triángulo es igual a la medida de ese ángulo. Es decir, que si yo sumo el ángulo C más 75 grados, yo voy a obtener 140 grados. ¿Por qué? Porque 140 es el ángulo exterior a ese triángulo, o sea que el ángulo C más el ángulo de 75 suman 140 grados. Ahora cualquiera me diría, ¿y entonces por qué no sumó este ángulo? Porque la propiedad me dice de que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, pero que son opuestos a él, no el que es adyacente, porque este ángulo que yo marqué de rojo, ese ángulo es adyacente al de 140. Entonces yo vengo, me coloco en el ángulo adyacente y apunto hacia el opuesto. Los ángulos que quedan opuestos a esa flecha son los ángulos que yo voy a sumar, que son el ángulo C más el ángulo de 75, y lo igualo al ángulo exterior, que en este caso es de 140 grados. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo C, yo lo que debo hacer es a 180 le voy a restar 75 grados. Entonces el ángulo C me va a dar, vamos a hacer esta resta por acá, 180 le quito 75. A 0 no le puedo quitar 5, entonces este 8 presta 1 y queda en valor de 7, y este queda en valor de 10. Ahora sí, a 10 le quito 5, se me hacen 5, y a 7 le quito 7, me sobran 0, y el 1, como no tengo por qué restar, solo va. Entonces la respuesta es 105 grados, el ángulo C. Luego dice, calcula la medida del ángulo suplementario al lado dado. Dice que dos ángulos que suman, en la parte del comprende estoy leyendo, dos ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios, perdón. Entonces, estos dos ángulos que están acá, si yo veo este ángulo que se forma acá, el completo, ¿verdad? Todo él forma un ángulo llano, y el ángulo llano es aquel que mide, ¿cuánto? Mide 180 grados. Quiere decir que si yo sumo el ángulo de 100 grados más el ángulo B, yo voy a obtener 180 grados, porque es el ángulo completo, el ángulo llano. Entonces, para yo saber cuánto vale el ángulo B,
lo que tengo que hacer es que a 180 le voy a restar la medida del ángulo que aparece ahí, que es de 100 grados. Y eso independientemente de qué ángulo esté ahí. Si aquí estuviera, por ejemplo, en vez del 100 un 80, yo a 180 le resto 80 para saber cuánto vale B. Si en vez de 100 hubiera un 50, entonces a 180 le voy a restar 50 para saber cuánto vale B. Y en este caso, casualmente 100, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la resta de 180 menos 100. A 0 le quito 0, me quedan 0. A 8 le quito 0, me quedan 8. Y a 1 le quito 1, me quedan 0. Entonces la respuesta es que la medida del ángulo B son 80 grados sexagesimal. Espero que hayamos comprendido este contenido y que hayamos entendido cuáles son los ángulos suplementarios y cuándo es que se forman. Además, haber comprendido el concepto de ángulo exterior, que es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo que no son opuestos a él. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.